Buenas, mi nombre es Juan Pablo Soto, soy profesor adjunto de Medicina Intensiva de la Cátedra de Medicina Intensiva. Y bueno, en esta charla íbamos a hablar un poco de los fundamentos y las indicaciones principales que hay en cuanto a la ventilación mecánica invasiva. En realidad basándonos un poco en los conceptos fisiológicos que genera y que se fundamenta la ventilación mecánica. Y bueno, ¿y a qué pacientes y con qué patologías debemos orientarnos a su realización? Debemos tener en cuenta que eh, cada vez que nosotros realizamos la sustitución de una función vital tan importante como es la respiración y como es el sistema, sustituir al sistema respiratorio, no solo estamos sustituyendo su función fisiológica en cuanto a lograr un adecuado intercambio de gases y lograr el reposo de los músculos respiratorios y disminuir el consumo de oxígeno y demás, sino que también hay una sustitución de distintas estructuras anatómicas que, bueno, las tenemos que sustituir en forma artificial y eso también tiene sus consecuencias y eso también debemos tomar recaudos porque puede ser eh, eh, contraproducente para el paciente. Como nosotros sabemos, el paciente, las personas habitualmente, nuestro sistema respiratorio está constituido por un sistema de conducción del aire que va desde el aire atmosférico hasta la estructura que va a generar intercambio gaseoso, que son los alvéolos, pero que todo ese trayecto que realiza el volumen corriente y que se está inspirando y que pasa por estas estructuras anatómicas de nuestro organismo, tiene un porqué y se realiza con un fin. ¿Sí? La, 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 las vías de conducción, la vía aérea de conducción, que está constituida sobre todo por fosas nasales, la laringe, la tráquea, los bronquios principales y más distales, tienen como función humedecer, aumentar la presión de agua del gas que estamos inspirando, adecuar su temperatura a la temperatura corporal y depurarlo de todas los detritos y las impurezas que pueda tener en ese trayecto. ¿tá? Ese mecanismo que es natural y que es muy eficiente como mecanismo de defensa, tanto para infecciones como para otro tipo de lesiones de contacto, es sustituido por una sonda traqueal, por ejemplo, o por una cánula traqueostomía. Y eso tiene sus consecuencias y eso debemos también tenerlo en cuenta a la hora de que estamos realizando ventilación mecánica. Lo mismo pasa a nivel pulmonar, estamos alterando también su fisiología en cuanto a las presiones que debe manejar y de qué manera, y en las distintas etapas del ciclo respiratorio. Esos son conceptos que son más bien fisiológicos, pero que debemos tenerlos bien claros para poder comprender con exactitud qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos ventilación mecánica invasiva o no invasiva. En cuanto a las vías de conducción, nosotros recién comentábamos que una de las principales funciones es la de poder humidificar el aire que nosotros estamos inspirando y poder generar una presión de vapor de agua que haga que ese aire entre en contacto con las estructuras corporales de una manera mucho más fisiológica y no sea tan dañino. ¿Ah? Lo mismo pasa con la temperatura. Eso, como recién decíamos, cuando un paciente está en ventilación mecánica se suprime porque la única vía de acceso de volumen corriente y de aire que hay a nuestro organismo es a través de una sonda orotraqueal. Entonces se suprimen todo el resto de las vías que puedan ingresar. Y recuerden que la sonda orotraqueal no es más que un tubo de plástico y eso pierde todo tipo de valor fisiológico que nosotros tenemos cuando ventilamos espontáneamente. Para eso utilizamos en ventilación mecánica humidificadores que pueden ser pasivos, como en este caso,
que hay distintos tipos de humidificadores pasivos basados en distintas premisas físicas, pero principalmente lo que hacen es tomar el aire y la temperatura expirada y eso, utilizar esa energía y ese calor, utilizar esa humedad, utilizarla para el aire que va a inspirarse. Son, ya lo dije, pasivos, tienen una vida útil, y bueno, y hay distintos dispositivos que se utilizan con distintas propiedades físicas que, bueno, no tiene mucho interés en entrar en detalles. Y si no, calderas, que son humidificadores activos, y lo que utilizan es, lo que se hace es humidificar en forma activa y brindar la temperatura que nosotros consideramos lo más cercana a la temperatura corporal posible para que el impacto del aire sea el menor en cuanto a cambios de temperatura y cambios de humedad. Una vez que sobrepasa esa zona de conducción, el aire llega a las estructuras que van a estar disponibles sí, para el intercambio gaseoso, que son los alvéolos, que son las estructuras saculares y las unidades por excelencia que van a estar destinadas al intercambio, que no son simples sacos de intercambio, sino que, si bien generalmente están llenas de aire, son estructuras que tienen componentes celulares, como son células inflamatorias, con macrófagos obviamente, neumocitos, que son encargados de la producción del surfactante pulmonar, tan importante para la mecánica, y que de alguna manera tenemos también que brindar una ventilación mecánica que tienda a cuidar ese surfactante pulmonar, porque tiene una importancia capital en cuanto al cierre y a la estabilidad del alvéolo. Pero la ventilación y la respiración tiene una particularidad, y es que, si bien tiene un automatismo, es decir, que nosotros estamos respirando y estamos continuamente generando ciclos respiratorios en forma inconsciente, hacemos un montón de cosas, hasta dormimos respirando, y sin ser conscientes de eso, también tenemos la capacidad, a través de un comando del sistema nervioso central, de poder en forma consciente dominar la respiración, y de esa manera poder alterar nuestro ciclo respiratorio, hacer apneas, respirar más profundo, respirar menos profundo, y de alguna manera poder administrar y bueno, poder alterar el ciclo respiratorio. Y eso es una característica particular que tiene el sistema respiratorio, por ejemplo, en relación a otros sistemas, como el sistema cardiovascular. Nosotros no podemos aumentar la frecuencia cardíaca de forma consciente, o aumentar el volumen minuto cardíaco, o aumentar, no sé, el filtrado glomerular del riñón porque nosotros lo pensemos. Es decir, que si bien existe un automatismo que a nosotros nos permite respirar y que el sistema respiratorio se adapte a las necesidades fisiológicas del momento, ya sea por cambios bioquímicos o por cambios en necesidades del sistema de requerir más oxígeno o de liberar más CO2 o lo que fuera, nosotros tenemos la capacidad en forma consciente de alterar ese ciclo respiratorio. Y eso lo hace un sistema más complejo y lo hace un sistema único. Por eso la respiración normal, es decir, normal, estamos hablando del individuo sano ventilando al aire, está comandada por un centro respiratorio ubicado a nivel del tronco encefálico, y eso es lo que le da el automatismo. ¿tá? Y ese automatismo, es decir, que nosotros podamos respirar sin ser conscientes, va a estar sometido a distintos sensores centrales y periféricos que van a ir adaptando ese automatismo según las necesidades fisiológicas del momento que nosotros estemos teniendo en ese momento. Por otra parte, como dijimos, existen centros medulares en los cuales van a estar en estrecha conexión con motoneuronas periféricas, y que esas motoneuronas van a estar
inervando y van a estar alimentando los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, y que va a ser el motor, digamos, de la respiración, ¿sí? El motor mecánico de la respiración. Por eso, alteraciones en cualquiera de estos circuitos, ya sea a nivel del sistema nervioso central, a nivel medular, a nivel de la motoneurona o a nivel diafragmático, va a generar indudablemente problemas en nuestra inspiración durante el ciclo respiratorio, ¿no? Una vez que llega el impulso respiratorio a través de los distintos ejes nerviosos y que termina en la activación de la motoneurona que activa el diafragma se va a contraer, va a dejar de tener esa forma de cúpula que tiene habitualmente por una contracción que va a generar un aplanamiento del mismo, y ese aplanamiento va a aumentar el volumen torácico, aumentando el eje vertical del tórax. ¿Tá? Esto se hace porque existe un gradiente de presión entre la cavidad bucal, es decir, la presión atmosférica, y la presión a nivel del sistema respiratorio, la presión transpulmonar, que va a determinar un gradiente de presión entre la presión atmosférica y el sistema respiratorio. Es el viejo experimento que ustedes pueden hacer en sus casas, si quieren, con una botella, una pajita conectada a dos globos y una goma en el sector más basal. Si ustedes tiran este sector rojo, van a ver cómo los pulmones se insuflan. Ahí lo que se está generando no es más que presión negativa adentro de la botella que va a abrir esos globos. ¿No? ¿Por qué? Porque hay una diferencia de presión en el sector más alto de la pajita, es decir, afuera de la botella, y el diafragma, digamos, que es el sector más, el sector basal, digamos, el sector de abajo ahí de la botella. Ese gradiente de presión es el que va a permitir que que los pulmones se expandan. ¿Ah? Así que ya pueden hacer el experimento en sus casas. Y ese gradiente de presión que recién hablábamos va a depender de dos elementos o de dos cosas que se van a oponer a que se genere ese gradiente y que puedan expandirse los pulmones. Y que uno es la resistencia de la vía aérea y otro es el retroceso elástico pulmonar o la complacencia que va a tener el pulmón. Es decir, cuando la resistencia de la vía aérea va a estar aumentada, ese gradiente de presión que se va a necesitar va a ser mayor, y lo mismo cuando está en la complacencia disminuida, ese gradiente de presión también va a tener que ser mayor. Es decir, son dos componentes del sistema respiratorio, tanto de las vías de conducción como del sistema pulmonar, que al estar alterados alteran y cambian ese gradiente de presión y por lo tanto alteran la respiración normal. Y por otro lado, alteraciones en cualquiera de ese eje que hoy comentábamos, ya sea una alteración a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, una intoxicación con benzodiazepinas, un stroke, o alteraciones a nivel medular, ya sea traumáticas o por el mecanismo que fuera, o alteraciones en la placa motora por enfermedades típicas de la placa motora, como las enfermedades neuromusculares que conocemos habitualmente, o alteraciones diafragmáticas, ¿sí? Por debilidad y por alteración mecánica del diafragma, ya sea por hiperinsuflación en el caso de los EPOC, por ejemplo, que aplanan los diafragmas y eso lo pone en una situación de desventaja desde el punto de vista mecánico para poder contraerse y le genera poca capacidad para poder cambiar su anatomía, para poder generar mayor presión negativa y poder generar mayor gradiente de presión. Y por último, lo que comentábamos recién, sumado a todas estas alteraciones, se suman las alteraciones propias pulmonares, ya sea por disminución de la complacencia pulmonar, porque hay un proceso infeccioso, un distrés respiratorio, lo que fuera, o porque hay un aumento de las resistencias de la vía aérea, también por el motivo que fuera, una crisis reconstructiva de la causa más diversa. Entonces, cuando nos encontramos frente a estas
situaciones que comentábamos hoy, cuáles serían las opciones que nosotros tenemos para poder aumentar ese gradiente de presión que nosotros comentábamos, ¿sí? Para aumentar este gradiente de presión y nosotros poder seguir ventilando normalmente. Como la posibilidad de lograr una mayor contracción diafragmática y lograr que ese diafragma se contraiga más y genere mayor presión negativa en este sector va a ser difícil porque o tiene una alteración a nivel del sistema nervioso central, o una alteración medular, o porque tiene una neumonía, o porque tiene una alteración diafragmática, o por lo que fuera, el sistema respiratorio está fallando y no podemos generar ese gradiente. Lo que podemos hacer para poder aumentar ese gradiente, en vez de hacer más negativa esta presión aquí abajo, es haciendo más positiva la presión afuera, es decir, agregando presión positiva desde afuera, de modo que ese gradiente se pueda mantener. Y eso lo logramos a través de la ventilación mecánica, ya sea en su modalidad no invasiva, es decir, a través de la ventilación mecánica no invasiva, a través de máscaras, ya sea faciales o nasales, o invasiva a través de una sonda orotraqueal o en su defecto de una cánula traqueostomía. Esa es la diferencia fundamental entre los dos tipos de ventilación mecánica, ¿no? Pero todo empezó por algo y a principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, durante la epidemia de polio, fue cuando se empezó a hacer ventilación mecánica, donde es en realidad donde hubo mayor experiencia a nivel masivo de la utilización de la ventilación mecánica. Y como verán, estos pacientes estaban sometidos a una especie de unos tubos, donde solo asomaba la cabeza. Ahí lo que se estaba haciendo era presión negativa. Entonces, para eso se precisaba tener a todo el cuerpo sometido a esa presión negativa y observen lo que era la disposición en la cual deberían estar esos chiquilines. Pero bueno, ese tipo de ventilación mecánica no existe más. Se sustituyó la presión negativa por la presión positiva que recién comentábamos, y ese tipo de ventilación mecánica que hacemos actualmente, que es con presión positiva. Y bueno, y esa modalidad de ir haciendo ventilación mecánica con presión positiva ha ido mejorando a través del tiempo, se han ido incorporando tecnologías y se han ido incorporando estrategias de ventilación mecánica y de monitorización de la ventilación mecánica que actualmente la hacen que sea muy compleja en términos tecnológicos, pero que a nosotros cada vez se nos hace más amigable desde el punto de vista de la información, de cómo poder administrarla y de la cantidad de información que a nosotros se nos brinda con solo mirar la pantalla del respirador. Estos son los principales ventiladores que hay en plaza, agarré los más comunes, solo para decirles que si bien nosotros podemos estar enfrentados a distintas marcas y distintos modelos de ventiladores, lo que seguro, cuando nos enfrentamos a un modelo nuevo, hay determinadas cosas que se repiten en todos los respiradores, y eso hace que uno, cuando se enfrenta a un respirador que no conoce, sabe que hay 2 o 3 cosas que son las fundamentales, que van a estar ahí y que van a estar replicadas en el respirador que sea, y de la marca que sea, del modelo que sea. Esto lo digo porque muchas veces nos enfrentamos a distintas máquinas y varía el modelo y la generación, pero en definitiva lo que nos está ofreciendo es lo mismo, y cada vez es más fácil y más amigable para el médico poder enfrentarse a esas máquinas, que en principio parecerían muy, muy complejas. Pero si lo vemos, en realidad todos más o menos tienen las mismas cosas, es cierto, algunas están más complejizadas que otras, y la nomenclatura muchas veces que se utiliza va en contra de poder tener un aprendizaje fácil,
pero no es más que sistematizarlo y amigarse, y rápidamente se puede entrar en contacto con el aparato. Todos tienen, obviamente, un sector anterior que está constituido por un panel, una pantalla, un panel de programación, donde el médico va a setear las variables que le interesa setear, es decir, la modalidad respiratoria, con los volúmenes, las presiones, la FiO2, los tiempos que considere el médico que debe recibir ese paciente. Eso es lo que uno va a setear. Por otra parte, el respirador le va a devolver información también en la pantalla, ya sea en forma de gráficas o en forma numérica, de lo que realmente está pasando en ese paciente. Es decir, una cosa es lo que uno setea y otra cosa es lo que realmente le llega al paciente, y eso también se procesa y se devuelve a la pantalla. Y por otro lado, las alarmas, que siempre deben estar seteadas, y si bien hay alarmas que son fijas, que ya vienen prefijadas con el aparato, hay alarmas que uno debe adaptar a la situación clínica del paciente. Es decir, son las tres principales cosas que uno tiene que ver y que siempre van a estar presentes en la pantalla de los ventiladores. Por otra parte, bueno, después hay cosas más de estructura, que van a tener un brazo metálico en el cual poder sostener tanto la rama inspiratoria como la rama expiratoria. Eso va a estar conectado a una pieza en forma de I, de forma que las va a unir, y eso va a estar conectado a un sistema de humidificación, que, como decíamos al principio, puede ser un sistema de humidificación pasivo o un sistema de humidificación activo, como está en este caso dibujada la cascada, ¿no? Y esto obviamente conectado a la sonda orotraqueal que va conectado al paciente. Por otra parte, en el sector posterior siempre va a ser igual, siempre va a haber la clásica perilla de encender y apagar, va a estar atrás del ventilador, y la mayoría de las veces va a estar protegida por alguna tapita o algún dispositivo que hace que ofrezca cierta dificultad al momento de apagar o encender el aparato, de modo de evitar accidentes en ese sentido. Por otro lado, va a haber un conector de oxígeno a alta presión, que generalmente es identificado con una manguera de color verde, y una manguera de color amarillo, que es lo que va a ir conectado hacia el aire, que también va a ser de origen central. ¿Ah? De la combinación de ese aire y de ese oxígeno, de esas dos mangueras que van conectadas al respirador, es que se va a hacer la combinación de FiO2. ¿Ah? Existen ventiladores que no, existen modelos que no tienen la manguera amarilla, que solo se administra oxígeno y que toman aire del ambiente y que lo filtran y lo procesan, y bueno, y con ese aire ambiental se confeccionan las distintas FiO2. Así que bueno, desde el punto de vista general, así como está constituido un respirador, un ventilador mecánico, van a ver que hay distintas variables tecnológicas y demás, pero que el patrón más o menos se repite, sobre todo en los de última generación, en los de los últimos años. Pero ¿para qué hacemos ventilación mecánica? Y bueno, para lo que vemos todos los días, que es, en realidad no es solo poder asegurar niveles de oxígeno adecuados, que es uno de los objetivos más obvios quizás, pero también es mejorar o mantener la ventilación alveolar. ¿Ah? Recuerden que la ventilación y la respiración no es solo la oxigenación, sino que también la oxigenación es una parte, el normal manejo del CO2 que produce nuestro organismo también es parte de la ventilación, así como las respuestas metabólicas secundarias a alteraciones del CO2 y del oxígeno. Todo eso también va a influir en la ventilación mecánica. Proveer ayuda o reposo a los músculos respiratorios,
cuando ayuda cuando los músculos respiratorios están excedidos en su trabajo, porque hay un componente respiratorio que exige, o metabólico, que exige un gran esfuerzo muscular, y con la ventilación mecánica tenemos la capacidad de asistir a los músculos respiratorios, así como también tenemos la capacidad de sustituir en forma total los músculos respiratorios. Y no necesariamente porque exista un compromiso respiratorio de fondo, sino porque muchas veces el respirar implica un consumo energético importante, y existen situaciones clínicas como el shock, por ejemplo, el shock séptico o de otra causa, que el ahorrar un excesivo trabajo respiratorio implica un ahorro energético que se le podemos brindar con la ventilación mecánica, y no porque necesariamente existe un compromiso respiratorio. Bueno, prevenir complicaciones, ya sea vinculados a aspiración de vía aérea, a lo que sea vinculado a un potencial daño respiratorio por otra enfermedad. Y bueno, y después por último, objetivo es evitar la injuria asociada a la ventilación mecánica, que es un objetivo en sí mismo. Es decir, que una vez que hacemos ventilación mecánica, debemos tener en cuenta que estamos generando, como dijimos hoy, cambios fisiológicos y cambios anatómicos que van a contrapelo de lo que habitualmente hacemos, es decir, lo que en forma espontánea nosotros hacemos, son medidas que estamos haciendo en forma antifisiológica y sustituyendo anatomías. Entonces, eso es lesivo de por sí. Entonces, cada vez que hacemos ventilación mecánica, eso lo tenemos que tener en cuenta para que ese daño que nosotros estamos haciendo, o esa medida antifisiológica que estamos haciendo, sea lo menos lesiva para el paciente. Por eso hay que siempre tener en cuenta de hacer una ventilación de carácter protectivo, ¿sí? Y no generar más daño del que estamos haciendo, y eso está bien estipulado y está bien claro. Entonces, según el grado de asistencia mecánica que nosotros estamos proporcionando al paciente, esa ventilación mecánica puede ser asistida cuando todavía permanece cierto grado de esfuerzo y de participación del paciente durante la ventilación, o puede ser controlada cuando el 100% del trabajo respiratorio lo está haciendo el ventilador. Y existen otras modalidades, como la modalidad mecánica, la ventilación mecánica, que es mandatoria intermitente, donde alterna ciclos que son 100% controlados con ventilación que está siendo asistida por el propio respirador. Ahora vamos a hablar de un ejemplo. Y bueno, la ventilación espontánea, donde el 100% de los ciclos son asistidos, es decir, son comandados por el paciente, pero que son asistidos a través de presiones y flujos por el respirador. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la diferencia entre la ventilación asistida. Acá vemos que es 100% controlada por el respirador. Acá todo el esfuerzo está realizado por el respirador. Y cuando es asistida, vemos una pequeña deflexión. Esta es la curva de presión en la modalidad ventilada por volumen. Y cuando vemos que está asistida, vemos que hay una pequeña deflexión negativa, es decir, que forma parte del esfuerzo que está realizando el paciente para poder iniciar el ciclo respiratorio. Es decir, que en este caso el ciclo respiratorio está siendo iniciado por el propio paciente al generar un esfuerzo inspiratorio, y en este caso no, en este caso el 100% de los ciclos está siendo comandado por el propio ventilador. En la ventilación mandatoria intermitente, como decíamos hoy, son ciclos que se van alternando entre ciclos que son controlados y ciclos que son espontáneos del paciente. Pero básicamente la ventilación asistida y controlada, que eso ya dijimos, la diferencia va a ser en cuanto a qué porcentaje del ciclo está siendo gobernado
por el ventilador y qué porcentaje está siendo gobernado por el paciente. En ambas en esa situación vamos a tener distintas modalidades que podemos realizar esa ventilación. Y esto, como ya lo vieron en otra clase, la variable de control va a ser la que va a comandar esa manera de hacer ventilación. Es decir, que la variable de control que nosotros vamos a elegir va a ser la que manipula el ventilador para lograr esa inspiración y mantenerse constante a pesar de los cambios en la mecánica ventilatoria. ¿Ah? Es decir, si nosotros elegimos ventilar por volumen, lo que vamos a elegir es un volumen corriente determinado y que se va a otorgar ese volumen corriente determinado que nosotros le estamos dando, y las otras variables, como la presión, por ejemplo, va a ser muy variable, va a depender según cómo esté el sistema respiratorio en ese momento, ¿sí? En ese ciclo particular. Por otro lado, si nosotros elegimos hacer la ventilación mecánica por presión, nosotros le vamos a dar al paciente determinados límites de presión y el ventilador va a ciclar en esos límites de presión. Y ahí el volumen va a ser variable y va a depender de la mecánica respiratoria y de las variables de la mecánica respiratoria que en ese momento tenga el paciente, ¿sí? Es decir, que son las dos grandes modalidades que existen para poder ventilar de forma asistida controlada, que si bien no existe una diferencia, un beneficio de una sobre otra, se utiliza con muchísima más frecuencia, esto es a nivel mundial, ventilada por volumen, pero quizá existan distintas situaciones clínicas que también con su relativa evidencia, que a veces es muy pobre en ese sentido, pero que a veces existen determinadas situaciones clínicas que es preferible utilizar una modalidad frente a otra. Pero en definitiva, la principal indicación la vamos a determinar al lado de la cama del paciente y bueno, y probando y viendo qué modalidad y con qué parámetros el paciente está más confortable, está en mayor sincronía con el respirador y logramos nuestros mejores objetivos de ventilación mecánica y de intercambio gaseoso. Y una vez que elegimos la modalidad en la cual vamos a ventilar, ya sea por presión o por volumen, también debemos identificar otras herramientas y otros elementos que debemos tomar en cuenta para setear y para hacer que la inspiración tenga determinadas características. Por ejemplo, es cómo va a comenzar esa inspiración, es decir, tenemos que elegir un trigger o disparo, ¿sí? Es decir, en qué momento se va a llevar a cabo esa inspiración, si es con un esfuerzo del paciente, si es un esfuerzo que nosotros lo podemos medir y podemos pedirle al paciente que sea un esfuerzo mayor o menor, determinado un poco por la situación clínica, que pueda ser por flujo, pueda ser por presión. El límite, es decir, cómo se va a mantener esa inspiración en el tiempo, ya sea por un volumen determinado, como decíamos hoy, o por una presión determinada que vamos a mantener en vía aérea, y cómo va a terminar esa inspiración, qué parámetro vamos a tomar para terminar esa inspiración, ¿sí? Generalmente es por tiempo, bueno, por volumen. Y después las otras variables que también están en concordancia con la anterior es, bueno, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, en caso de que la ventilación sea por volumen, la FiO2, como decíamos hoy, teniendo en cuenta siempre que los niveles de FiO2 que vamos a utilizar tienen que ser el mínimo nivel de FiO2 que sea eficaz y que sea que nos esté otorgando una saturación
de oxígeno de entre 92 y 95%, no más de eso. El oxígeno en forma excesiva es deleteria, y con valores por debajo de 90%, ya entramos en un sector de la curva de disolución de la hemoglobina ya un poco más peligrosa. Entonces por encima de 92 hasta 95% deben ser los valores objetivos. Y con la saturometría es suficiente para tener una correcta monitorización de la oxigenación de ese paciente. Bueno, el trigger de disparo, que era lo que recién comentábamos. Esto es un poco lo mismo que veníamos comentando. Cuando utilizamos la ventilación controlada por volumen, se fija un volumen corriente determinado, eso se mantiene constante durante toda la inspiración, durante todo el ciclo inspiratorio, ¿tá? Y es la variable independiente, ¿sí? Seteamos ese volumen durante la inspiración, vamos a tener ese volumen corriente, y el resto, las presiones, va a depender del sistema respiratorio del paciente, pero nosotros nos aseguramos que ese volumen está siendo administrado, ¿no? Cuando ventilamos por presión, vamos a tener una presión inspiratoria. Esto estamos hablando siempre de la inspiración, tanto en volumen como en presión. Estamos hablando de que seteamos una presión determinada, que va a ser constante durante todo el ciclo inspiratorio, y esa va a ser la variable independiente. Es decir, lo que nosotros estamos seteando ahí es un límite de presión, y que la presión en el sistema respiratorio va a llegar hasta el valor que nosotros setemos, independientemente del volumen corriente que haya entrado en ese sistema, en esa inspiración. Y cuando nosotros ventilamos en forma espontánea, es decir, a través de la aplicación de presión soporte, la ventilación es espontánea, es 100% comandada por el paciente. El esfuerzo va a ser quien dispare y quien ayude y asista al paciente, y como recién dijimos, el comando es 100% realizado por el propio individuo. Esto es a modo de resumen, yo sé que ya lo vieron en otra clase, pero es a modo de resumen de los principales parámetros que hay que tener en cuenta según cada modalidad, y qué tipo de parámetros hay que priorizar y hay que utilizar según sea la modalidad controlada por volumen, controlada por presión o en presión soporte. ¿Ah? Recuerden que las tres principales curvas de monitorización constante son las curvas de presión, que van a ser tres curvas diferentes según la modalidad que nosotros estemos utilizando, la curva de flujo y la curva de volumen. ¿Ah? Y bueno, acá hay un resumen de las distintas variables. ¿Ah? Esto es controlado por volumen, controlado por presión y presión soporte, las distintas variables que van a ir, que van a tener su particularidad según la modalidad que nosotros estemos utilizando. Pero ahí estamos hablando siempre, o veníamos hablando hasta ahora, de lo que pasaba siempre en la inspiración. ¿Ah? Y generalmente aplicamos esa presión positiva durante la inspiración, pero al momento de la expiración siempre es pasiva. La expiración es un movimiento del gas que se realiza por vaciado pasivo de los músculos y del tejido pulmonar, pero que nosotros tenemos la posibilidad de también trabajar en la fase expiratoria, lo cual tiene ciertas ventajas, aparte de que pueda tener algunas desventajas, pero tiene ciertas ventajas que a nosotros nos puede ayudar, tanto desde el punto de vista de la mecánica, como desde el punto de vista del intercambio gaseoso, como de la protección pulmonar, y a nivel sistémico, ¿tá? Porque va a tener también el trabajar durante la expiración, también tiene implicancias sobre el sistema cardiovascular y bueno, y demás. Y a qué me refiero es a la aplicación de presión positiva durante la fase expiratoria, es decir, lo que conocemos como PIC, presión positiva al final de la expiración.
¿Qué quiere decir? Que si nosotros esquematizamos un alvéolo en el cual no tiene PIP, es decir, no tiene presión positiva al final de la expiración, es un alvéolo que está colapsado, ¿sí? Si a pesar de haber terminado la expiración, nosotros lo mantenemos una presión positiva adentro, logramos mantener ese alvéolo abierto, ¿sí? Y ya tenerlo disponible para el ciclo respiratorio siguiente y no tener que abrirlo desde el colapso, lo cual vamos a tener mayor cantidad de unidades disponibles para el intercambio gaseoso, menor apertura y cierre cíclico de los alvéolos, lo cual es un mecanismo lesivo más que conocido, y por último vamos a tener además mayor pulmón aireado y por lo tanto mayor capacidad residual funcional, ¿sí? Como ven acá en este esquema, que es un esquema conocido, son experimentos ya viejos, pero que son muy gráficos a la hora de verlos en los cortes tomográficos, vemos que cuando no aplicamos PIP existe una zona de colapso importante con pulmones que son pequeños, ¿sí? Colapso que es más bien gravitacional, eh, y cuando nosotros comenzamos a aplicar presión positiva, esos pulmones empiezan a airearse porque al final de la expiración uno evita que esos alvéolos queden colapsados. Y eso tiene esas ventajas que recién decíamos, aparte de algunas desventajas que vamos a comentar ahora. Como decíamos, el pulmón normal, sin PIP, ¿sí? Uno le aplica presión positiva al final de la expiración y queda con los alvéolos de mayor tamaño, sin colapso, ya dispuestos al intercambio gaseoso en el ciclo respiratorio siguiente. Pero el pulmón tiene la característica, y es algo obvio, que no es uniforme, que las distintas unidades alveolares tienen distintas complacencias y distintas resistencias, lo cual hace que se comporte diferente frente a la presión que uno le pueda aplicar y frente a los flujos que pueda recibir. Es decir, que el comportamiento mecánico en los distintos alvéolos va a ser desigual. Por ejemplo, si yo tengo zonas pulmonares que están con una complacencia disminuida, por ejemplo, tengo una telestasia, o tengo un proceso de consolidación, o ¿sí? O hay un edema pulmonar o un derrame pleural con compresión extrínseca. Es decir, voy a tener regiones del pulmón que van a tener distinta mecánica que el resto, ¿sí? Y ahí el efecto de la PIP va a ser desigual y va a ser diferente. Si bien en los sectores que están comprometidos con baja complacencia va a tener un efecto beneficioso y voy a poder incrementar su volumen, reclutarlo y tenerlo disponible para un próximo ciclo respiratorio, también al tener zonas que tienen una complacencia normal, voy a generar un efecto de sobredistensión en áreas que están con la complacencia conservada, ¿no? Estos son elementos que tenemos que tener en cuenta porque ese tipo de comportamiento puede generar lesión, puede generar barotrauma, puede generar alteraciones en el intercambio gaseoso, puede generar alteraciones en la circulación pulmonar, y son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de aplicar presión positiva, de que el pulmón no es una estructura homogénea, sino que distintos sectores pulmonares van a responder diferente según su característica mecánica de complacencia y resistencia, ¿sí? Lo mismo que sucede con la resistencia. Cuando tenemos una resistencia aumentada, generalmente al aplicar presión positiva, sobre todo en regiones de conducción, en regiones cuando existe resistencia aumentada en sectores de conducción, la presión positiva puede llegar a lograr una distensión normal de ese alvéolo, generando un sostén neumático de estructuras que previamente se encontraban con colapso o con
presión aumentada, de resistencia aumentada. Perdón. Esto es un ejemplo más o menos de lo mismo, simulando un paciente que está ventilado, ¿sí? Cuando se ventila con presión positiva, esto es la inspiración, hasta donde llega la presión pulmonar, y si ven que durante la expiración, si uno le aplica PIP, ¿sí? Es decir, presión positiva, el alveolo queda sin colapso y queda reclutado, entre comillas, queda aireado para un próximo intercambio gaseoso. El esfuerzo en abrir ese alveolo va a ser mucho menor. En cambio, si nosotros le sacamos la PIP, ¿sí? Ese alveolo va a ir a la presión cero y va a ir hacia el colapso. Entonces, abrir ese pulmón va a generar mucho mayor presión, va a sobredistender otras áreas, va a generar mayor presión en la vía aérea, como recién dijimos, va a generar mayor esfuerzo, y bueno, y probablemente eso redunde en una mayor lesión pulmonar. Pero como dijimos, los efectos de la PIP, como es una medida que en realidad es antifisiológica, porque si bien existen situaciones fisiológicas que puedan desarrollarse PIP, la presencia continua de presión positiva frente a la respiración no es un fenómeno fisiológico, o no es un fenómeno normal, sino que se da en situaciones de patologías. El efecto de la PIP tiene también sus consecuencias negativas, pero como las positivas destacamos el reclutamiento de regiones no ventiladas, como dijimos recién, el aumento del volumen pulmonar disponible para el intercambio, el aumento de las RF, de la capacidad funcional, la disminución en consecuencia de tener mayor cantidad de alvéolos reclutados, de disminuir el shunt intrapulmonar, la redistribución del agua pulmonar que se pueda encontrar en el intersticio, en el edema pulmonar hidrostático, sobre todo, por insuficiencia cardíaca, desplazarlo hacia el intersticio y facilitar su drenaje a través de los linfáticos, y contrarrestar la PIP intrínseca en pacientes que se encuentran con pacientes, sobre todo en pacientes EPOC o en pacientes con alguna enfermedad obstructiva o de debilidad que puedan estar generando presión positiva intrínseca. La aplicación de PIP externa puede disminuir el trabajo respiratorio para poder disminuir esa PIP intrínseca. Y como efectos negativos, la sobredistensión que decíamos hoy de regiones que están bien ventiladas y que tienen una complacencia pulmonar, lo cual puede generar radiotrauma y puede aumentar el espacio muerto, fisiológico obviamente, bueno, puede redundar en una reducción del intercambio gaseoso. No es el efecto buscado, sino todo lo contrario, pero a veces la sobredistensión puede generar reducción del intercambio gaseoso porque estamos sobreventilando alvéolos en los cuales ya la ventilación que tenían era necesaria, y estamos sobreventilando alvéolos normoperfundidos, digamos, y eso puede generar un deterioro del intercambio gaseoso. Y lo mismo que al aumentar las presiones intratorácicas, eso puede generar una disminución o un aumento en la compresión de las estructuras y cavidades derechas, con la consiguiente disminución de la precarga ventricular y por consiguiente una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Lo mismo, aumentar las presiones en forma excesiva intratorácicas puede disminuir el normal drenaje del sistema venoso encefálico y por lo tanto tener un aumento de la presión intracraneal. Como efectos secundarios que siempre hay que tener en cuenta a la hora de manejar con cierta precaución y tenerlos en cuenta según la entidad clínica que tenga cada paciente. Y ya estamos por terminar. La ventilación mecánica, como recién dijimos, es una manera antifisiológica, si se quiere, de realizar un sostén de una función vital, de un sistema en sí mismo. Tiene algunos efectos fisiológicos, como dijimos hoy, a nivel respiratorio,
va a actuar disminuyendo el shunt intrapulmonar, porque va a actuar sobre atelectasias, levantando atelectasias y reclutando alvéolos que estaban colapsados. Va a actuar sobre el edema pulmonar, como recién dijimos, desplazando el líquido intraalveolar hacia el sector intersticial. Bueno, también reclutando alvéolos que estaban en los procesos consolidativos como la neumonía, ni que eran el distrito respiratorio, y generando esos efectos que ya comentábamos previamente. A su vez, va a generar otros efectos, como es un aumento eventual del espacio muerto. Eso puede ser por una distensión de las vías aéreas, es decir, al aplicar presión positiva, las vías aéreas que no participan del intercambio gaseoso pueden aumentar de tamaño y eso aumentar el espacio muerto. También hay una sobredistensión alveolar, como recién decíamos, y eso también aumenta el espacio muerto. Es decir, aumentar el espacio muerto es, el espacio muerto es parte del sistema respiratorio por donde que participa de la conducción y que participa pero del volumen, pero que no participa del intercambio gaseoso. Sí, son zonas que están ventiladas, pero que no intercambian gases. Entonces, el fin último, que es el intercambio de gases, no lo realiza. Y bueno, compresión de capilares, al sobredistender puede colapsar capilares pulmonares y eso también aumentar el espacio muerto. Y también va a generar una redistribución de la ventilación y de la perfusión pulmonar hacia sectores que habitualmente por mecanismos gravitacionales no lo realiza. Al aplicar presión positiva se altera la relación BQ claramente en estos pacientes que están sometidos a ventilación positiva. No solo va a tener efectos cardiovasculares, y con esto terminamos, no va a tener solo efectos respiratorios, perdón, sino que también va a tener efectos cardiovasculares, y con esto terminamos. Porque como decíamos previamente, va a haber al aumentar la presión intratorácica, va a haber una compresión de vasos intratorácicos, lo cual eso se va a redundar en una disminución del retorno venoso y por lo tanto una disminución del gasto cardíaco al disminuir la precarga, y eso va a determinar hipotensión arterial. Probablemente también pueda existir un aumento de la resistencia vascular pulmonar y por lo tanto una sobreexigencia al ventrículo derecho y un aumento de la poscarga del ventrículo derecho y eventualmente una sobrecarga de su trabajo. Compresión de cavidades cardíacas, tanto izquierda como derecha, por un pulmón que esté sobredistendido y sometido a presión positiva. Y estos mecanismos de hipotensión por bajo gasto también tienen mecanismos compensatorios fisiológicos, como son la activación del sistema nervioso simpático, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, etcétera, que se van a disparar frente a estos mecanismos hipotensores provocados por la ventilación mecánica. Y esos mecanismos fisiológicos compensatorios pueden llegar a ser poco beneficiosos al momento de estar cursando una enfermedad clínica. Y bueno, y como efecto beneficioso sobre el sistema cardiovascular, mejora la oxigenación miocárdica, disminuye la sobrecarga de volumen, por estos mecanismos que justamente estábamos hablando, en el caso de tener sobrecarga de volumen, y disminuye la presión transmural del ventrículo izquierdo, lo cual de alguna manera podría llegar a aumentar el gasto generado desde el ventrículo izquierdo y mejorar la eficiencia por transmisión de presiones del ventrículo izquierdo. Así que bueno, intentamos dar un pantallazo general de cuáles eran las bases más fisiológicas de la respiración normal, cómo eso uno puede apoyarlo en caso de fracasar
a través de la aplicación de presión positiva durante la inspiración y durante la expiración, y cuáles son los efectos, tanto beneficiosos como negativos, que esos efectos pueden generar. Y bueno, hicimos un breve aproximación de cómo está constituido un respirador y bueno, y cuáles son las principales cosas que nosotros tenemos que identificar y enfrentarnos a uno de ellos. Muchas gracias.